rápidamente quiero que abran su Biblia en 2 Timoteo 2, 2 Timoteo 2, ponga un dedo allí y vaya a 2 Corintios 12, 15 para arrancar. Misiones. Misiones. Usted puede saber dónde está el corazón de una iglesia o dónde está la prioridad de una iglesia cuando usted revisa sus presupuestos, cuando usted va a la tesorería de la iglesia y usted ve dónde se gasta el dinero. Nosotros hemos sido bendecidos con actividades de madres, actividades de niños, actividades de jóvenes, actividades de padres, parejas, hermanos, de todo hay. Hay un club de niños los miércoles en las noches, hay programas para niños los domingos en las mañanas, en fin, hay de todo. Pero si usted hace la matemática, en nuestro presupuesto más del 60% sale de la iglesia a misiones. Tenemos nuestros propios gastos, sí, pero nosotros no estamos para atesorar plata en el banco. No es el punto. La iglesia tiene, cuando tengamos y hermanos, estamos buscando y orando para mejorar espacios y un montón de cosas, pero Dios provee las cosas. Dios provee los chunches, usando la palabra que usa el hermano Ross. Dios provee los chunches, pero el corazón de las personas es otra cosa, porque la voluntad suya y mía viene en juego allí. Y cuando estamos hablando de algo que debe ser constante, diario, semanal, mensual, cambia por completo el contexto, cómo pensamos, y más en esos tiempos, y vamos a ver un poco por qué. Pablo dijo esto en 2 Corintios 12, 15, y ojalá todos tuviésemos esta convicción, esta noción de nuestra vida cristiana. Él hablaba a la iglesia más complicada de las que encontramos en el Nuevo Testamento. Habían muchas más iglesias, pero cartas dirigidas a iglesias, podemos entender y sobreentender que la iglesia de Corintio era complicada. Era una iglesia con muchos problemas, mucha carnalidad, muchos asuntos de orden que estaban necesitando mano firme, y Pablo pues lo hizo. Y lo hizo bien. Pero él dijo esto, y lo dijo de la iglesia más complicada. En 2 Corintios 12, 15 dice: yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Jesús era el mejor misionero de la Biblia, no fue Pablo. Jesús vino desde más lejos y le tocó un trabajo mucho más complicado que el de Pablo. Pero Pablo es un misionero mayor en la Biblia por la cantidad de trabajo que él hizo. Nadie hace ese trabajo de salir de su lugar, de su contexto, su lugar de confort, y sale a otro país, en otra cultura, con otros idiomas, con otras personas, si realmente no tiene una convicción y un llamado de Dios para hacerlo. Fuera de ahí, voy a ir a aventurarme, eso no funciona. Mis hijos son unos malportados, y si los saco de esta cultura y los meto en otra, ellos van a aprender a amar a Dios. Eso no es una razón para ser misionero. Hubo un culto tan emotivo y un misionero que vino de un lugar lejano, y yo siento que Dios me está llamando ahí. Eso sucede mucho con los jóvenes, y ya a los días se les pasa la emoción. Un llamado diferente que una emoción. Cuando se trata de una obra de una persona que va a salir. Pero los que quedamos tenemos un llamado igual. Un llamado igual. En 2 Timoteo 2, 1, 5, 2, 1 al 5, Pablo le hablaba a Timoteo, otro muchacho joven, del cual aprendimos un día de estos, un miércoles en la noche. Un joven criado en la fe, termina siendo un pastor fuerte en Jerusalén, y Pablo lo estaba preparando. Estos son epístolas pastorales, y en la segunda Pablo usa muchas referencias a soldados, a guerra, a batalla, a armamento, la disciplina, y no es por nada. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.
Lo que has oído lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. La percepción de la iglesia, hermanos, tengo mi vida entera de estar en misiones. Nací en un hogar misionero y por la gracia de Dios fui llamado a misiones y he viajado en muchas iglesias donde hay muchas opiniones diferentes en cuanto a misiones, pero hay algo que es general, muy generalizado. La idea de que el que se va, a ese es el que le toca hacer todo. Ese que se fue para Santa Cruz, que Dios me lo bendiga, le mandamos el cheque por correo cuando nos acordemos de hacerlo. Pero no funciona así. Si un soldado va al frente de batalla para poner su vida en la línea, para su patriotismo, su país, su familia, su libertad, si a ese soldado alguien atrás no le manda las balas, no le manda la comida, no le manda la ropa seca, no le manda los medicamentos que él necesita, ese soldado muere en batalla o se desanima y rapidito se regresa. Y la gente que lo envió lo señalan y dicen: no hay llamado, no hay llamado. Ve, otro fracasado. ¿Será él o será la iglesia que le envió? Yo he tomado un interés muy particular en Diego y Steven de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque cuando Dios eleva a estos hombres al llamado del ministerio y ellos salen, hermanos, sus carreras, sus añoros y las cosas que ellos pensaban, Diego decía: yo voy a ser cantautor, decía Diego. ¿Se acuerda? Usted estaba conmigo en ese campamento, un mechudillo todo flaco. Yo voy a ser cantautor, pero tengo problemas en la garganta. Y yo le dije, lo miré y le dije: se va a morir de hambre, mejor busca otra cosa. Ahora, en todo ese transcurso Dios preparó a ese muchacho y hoy él es pastor de una iglesia. Pero, hermanos, él no llegó ahí solo. Esta iglesia ayudó a estos dos hombres a prepararse. Se les pagó seminario, hacían desastres con la limpieza en la iglesia y hacían que limpiaban y se les becaba, algunos se les llevaba, otros iban, venían 3 años de lidiar con ellos, actitudes, porque eran muchachos jóvenes, inmaduros. Todavía son jóvenes, pero ya no son tan inmaduros. Y fuimos viendo el llamado de Dios en sus vidas, su servicio en la iglesia, su servicio, viajes misioneros, vienen, van y después se gradúan. De repente terminan el estudio y las regañadas y la preparación y cuánta cosa va con eso, y se presentan para ir a trabajar con un misionero. Interesantemente, Steven todavía está donde él fue a trabajar, donde él fue a hacer su práctica, por falta de una mejor palabra. Y Diego ahora termina yendo a esa zona porque hay una falta de pastores muy grande. Él está en Guardia, como a 20 kilómetros de Liberia, en la iglesia bautista de Guardia. La iglesia creo que se llama el Buen Samaritano, ahora en Guardia, si no me equivoco. La primera iglesia que fundó el hermano Paulino. Y ahora Steven está trabajando en la iglesia principal de Santa Cruz con el hermano Paulino, que está muy, muy mal de salud ya, y en 2 iglesias más. Hay una falta grande de obreros. Pero les dijimos: vamos a ayudarles con esto. Pero cuando ya salieron dijimos: ok, y ahí vivan por fe. Sí, lo están haciendo, pero están con fe en Dios, pero también fe en aquellos que le envían. Ese cuadro de decir: bueno, si usted se va, usted se la juega solo, ve a ver cómo hace. Hermanos, hay muchas formas que hay que sostenerse como misionero. En el caso de ellos Steven ya terminó de estudiar un curso secular de electricidad. Yo creo que ya Diego está estudiando para tener otro machetito ahí en la bolsa para trabajar cuando sea necesario. Se ocupa. Nosotros no vivimos en una cultura y en un país donde hay muchas iglesias, donde usted puede ir a tocar puertas y buscar que 25,000 colones, que 10,000 colones y formar un salario básico. No existe. En Costa Rica no tenemos esa base todavía. Que van a ir a otros países a hacerlo, eso tampoco es muy realista. Bueno, que Diego ya tiene una iglesia que le está pagando un salario pequeño, bendito sea el Señor.
Usted sabe que una iglesia en Costa Rica, en promedio, para poder sostener a un pastor con un salario básico, con su seguro y sus cositas, para que esté él tranquilo con su familia, tiene que tener alrededor de 250 personas. ¿Sabe cuántas personas tiene guardia? Como 50. Entonces, Diego todavía está soltero, entonces no tiene cargas familiares como va a tener un día, porque está pretendiendo una noviecita ya en Orotina, una hermana que ya Dios como que hizo el milagro con ella. Y si está viendo Diego, ojalá que se ría. ¿Qué va a hacer cuando se case? Usted que está casado, ¿cuánto vale eso? Ahora, nos hemos ocupado de ellos, hermanos, y Dios nos ha bendecido a nosotros y también ha bendecido los ministerios de ellos. Y se han puesto en una situación diferente hablando económicamente. Ellos saben predicar, ellos saben ganar almas, ellos saben ir y pararse en un púlpito y llevar una congregación. Van a cometer muchos errores, yo también lo hice. Uno va aprendiendo en el camino, es muy diferente la preparación que la experiencia, usted sabe eso. Pero ellos van a necesitar comer. Eso no se aprende, eso es algo que se hace. Ellos van a necesitar cubrir sus gastos. Dios protege y Dios provee, pero Dios usa la iglesia para hacerlo. Y es una cosa que quiero que nosotros analicemos. Mi convicción personal en cuanto a lo que Dios ha dado a la iglesia. Un análisis de mi convicción, hermanos, a esta orden de la obra misionera. Ahora, en Mateo 28, 19 y 20, usted conoce este texto de memoria. Busquémoslo una vez más. Mateo 28, 19 y 20. ¿Por qué llamamos esto un seminario, hermanos? Porque es más una instrucción fundamental de cómo funciona esto. Podemos predicar y golpear el púlpito y poner allí, clavar estacas, como decimos, plantar banderas, pero es un seminario misionero. Yo creo que usted investigue en su corazón, y si usted tiene llámese filosofía, un pensamiento diferente, ajuste su convicción a lo que dice la Biblia. La Biblia, Mateo 28, 19 y 20, dice así. Por tanto, déjeme encontrarlo, leerlo tal cual. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el principio, hermanos, el sostén misionero, en cuanto a las iglesias donde Pablo visitaba y las iglesias que él iniciaba, porque era el inicio, el primer siglo de la iglesia, era muy informal la manera en que ellos se apoyaban. A través de los siglos y los milenios, ahora hemos desarrollado diferentes métodos para apoyar misiones. Todas funcionan, unas mejor que otras, y eso es lo que quiero que nosotros investiguemos, qué funciona mejor para nuestro contexto. En el contexto de Pablo, cuando no había dinero, levantaban campamento y sacaban el rotulito, se reparan y se fabrican tiendas. ¿Quién sabe cómo se llamaba la empresita de Pablo y los muchachos que andaban con él? Porque Pablo nunca andaba solo, siempre andaba con un grupo de personas. Y cuando necesitaban, Pablo le dijo a los corintios, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de este asunto de dinero? Yo trabajo para no seros gravosos y nos cansamos, estamos excediéndonos y nos cansamos, pero no vamos a hacer carga para ustedes. Estaba hablando de trabajar doble jornada, es lo que estaba hablando él. Salen de hacer ministerio y se fueron a hacer tiendas para ir a la pulpería, comprar su arroz y frijoles, o en el caso de ellos pancito y lo que comían, para poder ir el siguiente día a seguir haciendo ministerio. En el contexto de Pablo eso era requerido. En el contexto de nosotros, ¿qué se necesita? Tenemos que investigar bien. Ahora, si en Mateo son las órdenes de batalla para la iglesia, entonces toca a la iglesia trabajar y organizar las misiones necesarias para lograr cumplirlas. ¿Qué? Las órdenes. Id no es una cuestión de que si usted quiere o no. Id es, id, vaya. Les toca a ustedes. Jesús dijo, yo ya hice el trabajo más difícil, que fue pagar el precio de los pecados. Ustedes les toca ir y a decirle a los demás acerca de este nuevo evangelio.
Y eso es lo que hacemos. Así súper resumido, de eso se trata. Ahora, en la iglesia universal hay todo tipo de ministerios a cumplir. Hay iglesias que tienen escuelas, hay iglesias que tienen orfanatorios, hay iglesias que tienen proyectos muy sociales y de diferentes cosas. Pero el fin de cada uno debe ser alcanzar a las almas perdidas. Para esto Dios llama a nosotros su ejército. Somos hijos de Dios, somos la iglesia, somos la novia de Cristo, pero también somos soldados en un ejército. Pero no es, la batalla que estamos peleando es 100% espiritual. Sí, tratamos con personas muy carnales, sí, pero el trabajo que se requiere en ellos es espiritual. Usted no gana a una persona para Cristo hablándoles de cosas carnales como el clima o deportes o el estado de la política nacional. Usted gana a una persona para Cristo hablando de su condición de pecado y la consecuencia del pecado. Y eso gira una conversación de cosas muy carnales a cosas muy espirituales. Y por lo general la gente dice cosas como: es que eso es algo muy mío. Mano, el infierno está lleno de personas que dijeron eso, es algo muy mío. Entonces, ¿cómo mejor vamos a alcanzarles? Y hermanos, no estoy siendo grosero, otra vez es un seminario. El infierno está lleno de personas con buenas intenciones y mucha religiosidad que quisieron mantenerse en lo suyo, pero Cristo es el que tiene la respuesta para el que necesita perdón de sus pecados, para que pueda ir al cielo a estar con Dios. Ahora, Pablo usa esas referencias porque Timoteo iba a enfrentar dificultades y batallas que él tendría por delante. Y no es nada diferente hoy que en los tiempos de la iglesia primitiva, porque la iglesia sigue necesitando soldados con convicción de lo que se debe cumplir. Usted quizás no está yendo, pero usted le toca enviar. A mí me toca enviar. Esto se replica. Cuando enviamos a estas iglesias, ellos también deben de levantar obreros y enviar obreros. Es un ciclo que no debería, es más, ese ciclo no se rompió porque nosotros estamos aquí para seguir hablando de él. ¿Entienden? En algún momento, en alguna iglesia, alguien levantó un obrero, Dios levantó un obrero y ese obrero fue y habló a otros, levantó obreros en ese lugar que vinieron a este lugar y aquí estamos nosotros levantando obreros para que sigan haciendo lo mismo en otros lugares. De eso se trata el evangelio. Ahora, para eso, hermanos, estamos aquí. Este asunto de dar, y vamos ahora a volver a 2 de Corintios, y por ahí nos vamos a quedar un rato, porque el asunto de dar a misiones, hermanos, la primera cosa que usted tiene que dar es su tiempo. Nosotros aquí hablamos mucho en cuanto a la mayordomía, y hermanos, la mayordomía no solamente se trata del dinero. El producto final de la buena mayordomía es la buena administración del dinero, pero hay muchas cosas que usted tiene que administrar primero, y una de ellas es su tiempo. Ahora, dar a misiones, y eso es algo, hay dos cosas que quiero enfatizar en esta noche principalmente. Primero, el dar a misiones es una convicción personal del creyente y no es una manipulación que se hace para sacarle dinero a la iglesia. Yo he estado en conferencias y en campañas misioneras donde la música y los videos, usted está ahí hecho un saco de mocos, como decimos vulgarmente, por las imágenes que está viendo de los lugares lejanos y el sufrimiento y la maldad que hay. Es fácil cuando usted ve eso decir: sí, hay que ayudarle a este hermano a ir. Sí. Y cuando pasa la emoción, ¿qué? O pasa otra cosa. Voy a usar hermanos muy cerca de nosotros, sin criticar, porque no estoy criticando, pero es un ejemplo muy claro. ¿Cómo se siente usted cuando llega Maureen y hermana Mirta aquí y nos hablan de todos los niños chiquitines allá en la comarca con piojos y parásitos y sin mamá y todos sucios, y ellos los agarran y los trabajan y vienen y usted dice: ay, que esa señora sí es una misionera? Y después viene por aquí Steven, está ahí nomás en Santa Cruz, fijo al otro lado donde vive tiene Diego al otro lado de la calle tiene el Pollolandia, al otro lado. Es más, yo di 2 pasos así en la acera para afuera de la iglesia y vi Pollolandia y dije: espero que esté abierto después del culto.
Y nos preocupamos un poquito porque el Tepisque llegó y tocó el puente y la iglesia está como a 200 metros del puente. Pero usted dice, sí, el hermano está trabajando, qué bueno. ¿Qué es la diferencia, aparte del contexto, pero qué es la diferencia del mensaje que estos dos tienen que llevar a esas diferentes personas? Ninguna. Pero es fácil enamorarse, es fácil emocionarse por aquel que está en el lugar más remoto, con las personas más inconsecuentes, en las necesidades más profundas, y decir, ese sí ocupa ayuda, y abandonar a un hermanito que está ahí trabajando todos los días con un grupo de jóvenes, con un grupo de varones, en un lugar donde usted dice, sí, pero es que ese está muy cómodo. Hermanos, el trabajo es el mismo. Sabe que en Estados Unidos existe la población de tránsito más grande del mundo, y un misionero que trabaje de Estados Unidos, dentro de Estados Unidos, no le ponen ni atención en las conferencias. Hay un hermano trabajando con indígenas americanos, los famosos apaches, comanches y todos esos que usted ve en las películas del viejo oeste. Esas reservas son igual de miserables que las de los Guaymí. Lo que es el alcohol y la miseria es el orden del día. Pero llega, hermanos, estamos allá en Arizona, estamos allá. Sí, hermanos, es que usted ahí tiene Walmart a la par. Entonces, pero el trabajo que él está haciendo es lo mismo que aquel que está en Brasil, en la selva más profunda, trabajando con aquellos que le cortan la cabeza a los blancos. Dios puso a él allí y puso al otro en el otro lugar, pero los dos tienen el mismo trabajo. Posición geográfica y situación de trabajo no debe de influenciar tanto en su amor por el ministerio, pero es que vende. Vengo y vendo las fotos y mire las culebras y el peligro y ay, wow, a este sí y entonces eso vende. ¿Debe ser así? No. Si usted está ahí en los barrios bajos de San José trabajando, usted está en más peligro que el que se mete a la selva. ¿Me entiende la comparación? Esto, hermanos, no es una manipulación de sus sentimientos, ni siquiera, y por eso no estamos, usted no ve un montón de fotos ni música. Bueno, una canción emotiva, esa canción me gusta, de las fotos. No estamos queriendo el factor wow, sí hay que, no. Eso se le pasa, eso se le quita, como cuando usted ve una película de miedo, una película romántica y sale llorando, ya pasó, pero mañana ¿qué? Y el día después, y el día después, y el día después, ¿qué? Eso tiene que tener una convicción. Y una convicción que viene influenciada por el Espíritu Santo en su vida, de lo que es importante para usted. Y lo que es importante para la iglesia es ir. Ahora, otra cosa, esto no es una causa. Una de las cosas que yo noto es que hoy en día las misiones ha adoptado todo lo que el mundo hace para poder presentar sus causas a la iglesia. Yo no estoy aquí, ve hermanos, decir que es una causa, entonces yo aquí en esta iglesia estoy trabajando por una causa. Pobrecito los ticos. ¿A usted le gusta? ¿A usted le gusta que yo le vea a usted con esos ojos? O sea, jamás, que falta el respeto, pastor. Exactamente. Ustedes no son una causa, son personas. Son su cultura, su país, sus necesidades, su idioma. Causas sobran, pero las causas, vea, Pablo dijo esto, 2 Corintios 9:7, y es uno de los versículos que salió a relucir cuando hablábamos del tema entre los pastores. Cada uno dice, hablando de dar, de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. Vea qué forma de decirlo, porque Dios ama al dador alegre. Hermanos, si yo quisiera, estuvimos en nuestras iglesias hace ya casi 2 años, en mayo que viene, año y 10 meses más o menos, 9 meses. Si yo hubiera querido contar las historias tristes y la dificultad y todo, lo pude haber hecho, pero yo tuve que enseñarle fotos de ustedes, gente bien vestida, gente con sonrisas, una iglesia bien pintadita, no es un mamarracho con unas hojas de palma arriba. Si hubiera querido enfatizar los poquitos viajes misioneros, lo cual hablé muy poco, hablé de algunas cosas que realmente me llamaron la atención de los hermanos allá por lo que estaban haciendo en el puro sur,
Y no los misioneros gringos, los indígenas. Porque me llamó mucho la atención que ellos están entrando en lugares donde el hombre blanco no va a entrar nunca, mientras esté la droga como está. Pero yo hablé de ustedes, de esta iglesia. Simplemente presenté lo que aquí estamos haciendo, lo que Dios nos puso por hacer. Si yo hubiera querido convertirlos en una causa, es tan fácil. Le digo, hermanos, voy a un club de niños y saco fotos y nosotros regalando juguetes, nosotros de la mano con los niños, nosotros, y después me busco las casas, una de las casitas más pobres, y voy ahí visitando con los hermanos. ¿Me entienden lo que estoy haciendo? Y paso el videíto y la música, así que, ay, los ticos son tan pobrecitos. Y esa es la imagen que tendrían de usted. ¿Ese es honesto? No, Dios no me puso en un lugar así. Que alcanzamos personas que tienen muchas necesidades, sí. Que tenemos acceso a hermanos que trabajan allá con los indígenas y nosotros hemos aportado un grano de arena, sí. Pero Dios nos puso aquí en San Ramón. Y un día de esos, uno de los líderes de nuestra ciudad dijo: nosotros somos una ciudad y no lo sabemos. Somos poblanos que vivimos en una ciudad por la cantidad de personas que hay en este distrito. No es una causa. Misiones, hermanos, es un objetivo. ¿Entienden la diferencia? El objetivo, si usted ha jugado alguna vez, había un juego antes que jugábamos en campamento que era capturar la bandera. Allá por el otro lado del Montazal estaba una banderilla y estaba rodeada de ese ejército, ese grupo que lo defendía, y a este lado estaba la otra. Y el objetivo era ir y agarrar esa bandera. Pero usted no iba a llegar sin dificultad. Había un montón de formas que usted moría, ¿verdad? Que tenía que salir del juego, que era capturado, que un montón de cosas. Y al fin, en algún momento, algún valiente con una convicción de que él iba a agarrar esa bandera, llegaba y la agarraba y la quitaba y gritaba y el equipo ganaba. Un objetivo es muy diferente que una causa. Un objetivo no se logra en un día, no se logra en 2 días, no se logra en 3 días. Hermanos, hay objetivos que duran vidas enteras para lograrse. Una causa es algo a lo que yo siento esa tristeza, esa necesidad, pobrecito. El objetivo no es un pobrecito. Usted sentirá lástima y dolor y frustración y sentirá muchas emociones trabajando con personas que tienen extremas condiciones. Pero el pobrecito no es la emoción, ese no es el motor que lleva al evangelio. Lo siento, no lo es. Es compasión por las almas y el objetivo de ganarlos para Cristo. Usted no va a ir a cambiar. Si usted llega a un pueblo donde hay 20,000 personas que viven en extrema pobreza en sus ojos, porque en los ojos de ellos es normal, y usted dice: vamos a asegurarnos que todos estén bien. Defíname eso como misionero. El misionero no está ahí para eso. El misionero tiene que asimilar dónde está y llevar un mensaje mucho más importante que un bollo de pan. Si puede darles un bollo de pan de camino, excelente. Jesús mismo alimentaba a la gente y Jesús mismo sanaba a las personas y extendía sus manos, los tocaba y hacía porque Él se compadecía de ellos. Pero usted no puede hacer eso toda su vida y esperar lograr el objetivo de ganarlos para Cristo. Muchos trabajos sociales, hermanos, y en San Ramón hay varios. Conozco 2 de ellos muy bien. 15 años, 20 años de existir y apenas están medio dando pataletas para ver cómo sobreviven. ¿Sabe por qué? Porque no se han dedicado a un objetivo, se han dedicado a una causa. Y las causas pasan. No estamos salvando el planeta y tampoco las ballenas. No somos malos mayordomos con los recursos y la naturaleza que Dios nos da. Como cristianos deberíamos de dar el ejemplo. Nosotros no estamos sintiendo lástima por el pobre desventurado y tampoco estamos tratando con un movimiento social donde todos nos podamos unir en paz y armonía y felicidad. ¿Qué dijo Jesús de los que le siguen? Que le iban a odiar, que le iban a perseguir, que iba a poner espada, hermano entre hermano, y iba a ser complicado. Pero qué interesante, el evangelio sí une. Una iglesia como la nuestra, donde gozamos en este tiempo de una unidad muy bonita. Es interesante
que gente tan diferente, de diferentes pensamientos, diferentes culturas, porque tenemos varias culturas en nuestra iglesia, estamos unidos en no en una causa, sino en un mismo sentir, quien es Jesucristo. Nuestro objetivo, hermanos, es ganar almas. El objetivo es una misión permanente hasta el puro final. 2 Timoteo 2:4. Se cumple. Y si no lo cumple usted, tiene que cumplirlo el que viene detrás de usted. Han habido varias guerras mundiales. Cuando todos los soldados salieron de sus casas y salieron de sus campamentos de entrenamiento y se montaron en los barcos, aviones, en sus caballos, cualquiera que haya sido la guerra, ninguno de ellos pretendía morir. Todos pensaban, vamos a ir a pelear, vamos a ganar y vamos a regresar en victoria. Pero los que murieron de camino, es más, los que ni siquiera se lograron bajar del barco porque lo hundieron de camino, los que desembarcando en la playa, ahí murieron. Ni siquiera un solo disparo pudieron tirar. No, ni siquiera vieron el enemigo y terminan muertos. ¿Ahí terminó la batalla? No. Los que seguían detrás, los que venían detrás, tenían que continuar hacia el objetivo. Hay muchas personas que empiezan ministerios, hermanos, en lugares muy complicados y nunca ven muchos frutos. Y después de ellos, Pablo dijo, hay unos que siembran. Jesús dijo, unos que siembran, otros riegan, otros recogen. Qué frustrante para Noé no ver el fruto de su trabajo a la gente a la que le predicó. Los animales era automático, porque Dios los trajo y su familia estaba en el arca, pero él no vio frutos de personas. Él, Moisés, todas las tragedias que vivió ese hombre, tuvo que pararse de largo y mirar el objetivo, y los que venían detrás de él fueron los que entraron a la tierra prometida. Hay hombres y mujeres que trabajan sus vidas enteras y mueren, y alrededor de sus tumbas se paran personas haciendo así, pobrecito, nunca pudo ver, y pasa el tiempo y la semilla que ellos sembraron brota, y son ministerios enormes hoy en día. Es interesante cómo funciona. Pablo dijo eso: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Cuál es su negocio? ¿Cuál es su negocio? Una cosa es hacer sus negocios, hermanos, y es que dentro de sus negocios están los negocios del reino. Entiéndame. Pero eso es como cuando usted empieza a sacar tarjetas de crédito y el polaco y la importadora monje y usted empieza a enredarse en sus cosas. Usted tiene sus negocios, tanto seculares como sus negocios espirituales. Aquí todos tienen que trabajar. No estamos diciendo abandone lo que está haciendo y sirvan al Señor y no se enrede con el mundo. No, un momento. Todos tienen que trabajar. El que no trabaja no come. Pero enredarse en sus negocios, ese es el problema. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Manténgase ordenado, porque los objetivos no se cumplen estando usted enredado. Y esa palabra la entendemos muy bien en nuestra cultura. Cuando alguien dice, es que ando muy enredado, siempre yo quiero decirle, ordénese, porque es una excusa. Eso es que estoy muy enredado, es una excusa. Yo no puedo ayudar porque estoy enredado. Ordénese, porque un soldado no le puede decir, si nosotros somos soldados del Señor Jesucristo y Él es nuestro capitán, no, Señor, es que estoy muy enredado, hoy no puedo servir. Un soldado le dice eso a un capitán en el ejército y va para la prisión. ¿Cómo enredado en qué? Si usted vino aquí a servir. Entonces, este asunto de enredarse, hermanos, hay que tener mucho cuidado con esas frases de momento, ¿ok? El objetivo es una misión permanente hasta el final. Usted va a estar aquí, si Dios lo permite, hasta que Cristo venga o el día que usted le toque la muerte. Y hasta ese día su misión dentro del reino del Señor detona y revienta en esta iglesia donde Dios te ha puesto. El objetivo de nosotros es alcanzar nuestra ciudad y que esos hermanos alcancen los lugares donde Dios les ha puesto. ¿Cómo se cumple? No se enreden, porque ellos necesitan nuestra ayuda y esta iglesia necesita su ayuda, su servicio. Y no es una causa, esto es un objetivo.
Y Dios está esperando de nosotros. El pastor Arturo habló de santidad, pureza, la determinación, y Dios puso sobre nosotros una carga, pero también expectativas de cómo debemos de hacer el trabajo. Y hermanos, eso es ordenarse. Hermano Ronnie va a hablar un poco de eso el domingo, y yo sé que va a ser de mucha bendición, pero lo que queremos, hermanos, es realmente enfocar de dónde está a veces el problema con nosotros. La gran comisión, hermanos, Mateo 28, 19 y 20 termina para la iglesia cuando Cristo venga. El rato de la iglesia. Habrán muchos salvos después, pero la iglesia ya no va a estar presente como tal. Serán cristianos esparcidos por el mundo, o gente que de repente dijo, un momento, ¿qué pasó con todos esos que se decían ser cristianos? Estamos en el cielo. Y ya nuestra misión, ahí donde nos vamos a presentar ante el Señor y decir, Señor, aquí estamos. Y vamos a ser galardonados por nuestras obras ante el Señor. Y hermanos, todo eso tiene que ver con su trabajo para el reino del Señor. Ahora, y no vamos a irnos por eso, porque es un mensaje aparte. Ahora, los diezmos y las ofrendas, hermanos, si el objetivo es una misión permanente y no es una causa ni una manipulación. Cuando hablamos de diezmos y ofrendas, hoy en día hay muchas personas que se ofenden con ese término, eso de la plata. Si yo pudiera confiar en la iglesia, es que yo veo tanto despilfarros, veo tanta cosa ahí en la televisión, en la radio y tanto en las noticias. Bueno, discúlpeme, ¿ha visto a su iglesia en esas noticias? ¿Ha visto a su iglesia en el periódico La Nación que el pastor se fue con toda la tesorería? Usted está viendo a otras mentalidades, pero su iglesia, a donde Dios te puso, ¿qué? Usted puede decir que aquí todo se tapa. No, ahí está a vista y paciencia de todo el mundo los estados de cuenta de la iglesia. Y está a vista y paciencia de todos los miembros de esta iglesia, los depósitos que hacen mensualmente a nuestros misioneros y los pagos que hacemos como iglesia. Aquí no hay secretos con el dinero, aquí hablamos muy abiertamente del dinero, y así debe ser. Si vamos a cumplir un objetivo, todos tenemos que estar de acuerdo. Ahora, los diezmos y las ofrendas en Malaquías es un versículo que también escuchamos mucho cuando se habla del dinero, pero quiero hacer 2 puntos rápidamente de este asunto. Malaquías 2, versículos 8 al 10, está hablando de los diezmos, 2:10. Perdón, 3:10. Apunté mal el texto. 3:8 al 10. Hace la pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Es una pregunta retórica, jamás. No, pues vosotros me habéis robado. Aquí Dios le está hablando al pueblo de Israel, pero vea lo que está sucediendo. Me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Señor, aquí estamos alabando tu nombre, estamos haciendo culto. Y Dios dice en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Que acaso Dios aquí es un sicario cobrando? Suena un poco, ¿por qué Dios, quien camina sobre calles de oro, le está cobrando aquí al pueblo? Escuche, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. La bendición, hermanos, en cuanto al dinero, siempre viene con condiciones de obediencia. ¿Sabe qué es el alfolí? ¿Sabe qué es el alfolí? Así, en simples términos, la tesorería. Ellos tenían sus contenedores grandes donde recibían las ofrendas en el templo, y esas ofrendas se usaban para todos los gastos. Todos los sacerdotes y los que trabajaban alrededor del templo y el tabernáculo tenían familias que debían mantener, y también habían todos los trabajos que hacían socialmente. Esos hombres se encargaban, y después en la iglesia, vea qué interesante, en el Nuevo Testamento las ofrendas en el Antiguo Testamento eran traídas allí, a ese lugar, a ese cántaro. Jesús observaba a la viudita echando sus 2 denarios en ese recipiente con todos los otros discípulos que veían a todos los que tenían plata, y Jesús se enfocaba en ella. En el Nuevo Testamento cambia un poco.
la forma en que la iglesia daba. Dice en Corintios, en Corintio, en Hechos, en diferentes partes, porque no quiero irme tan allá con el punto. Solo escuche esto, hermanos. Eran traídas, y puede leerlo usted en el libro de los Hechos, a los pies de los apóstoles. ¿Usted se acuerda? En Hechos 4, 5, Ananías y Zafira, la gente venía y traía las ofrendas a los pies de los apóstoles. Nosotros usamos canastitas. Yo no quiero que vengan a poner plata a los pies del pastor. Uno no se vería muy bien en nuestro contexto social, y es que así no funciona. Vamos a ser más discretos, un poco más ordenados. Pero en ese tiempo querían dar la ofrenda y démosela ahí, te la ponían a los pies de los apóstoles. Quizás estaba la congregación reunida en una casa, en un lugar allí público, y se ponía. Luego de organizarse la iglesia, estos dineros eran administrados. Se creó problemas porque habían muchos pobres, muchos enfermos y personas con necesidad. Todos los apóstoles empezaron a trabajar doble. Tenían que predicar y enseñar, y tenían que ir a atender a las viudas, a los huérfanos y a las personas con necesidades con estos dineros. Ellos no tenían templos todavía, no eran estructuras y con mantenimiento, con salarios pastorales. Eso todavía no estaba, era el primer siglo. Entonces, en Hechos, comisionaron a 7 hombres, diáconos, hombres fieles, para que tomaran estos dineros y fueran e hicieran el trabajo comunitario, social, eclesiástico que les tocaba, para que los pastores se dedicaran a predicar. Hermanos, se toma mucho tiempo. ¿Usted alguna vez ha ido a una casa a dejar un diario? ¿Ha ido a una casa a dejar una ropita, a pagarle el recibo de la luz a alguien? ¿Cuánto dura? A veces es todo el día, la mitad del día. Pastor, yo no puedo, mi trabajo no me lo permite. Nosotros sabemos eso. Y es más, cuando es oscuro yo no entro en ese barrio. También sabemos eso. Usted sabe lo que estoy hablando. Entonces hay hombres y mujeres fieles que se les asignaba este ministerio. En esta iglesia tenemos personas así. Cuando hay una necesidad, se busca la mejor forma de ayudarles con esa ofrenda, con esas cosas que necesitan. Ahora, Pablo servía como emisario entre iglesias, porque le daban dineros de una para llevarle a otra cuando había necesidad. Entonces él llevaba la ofrenda, no era para él, era de los hermanos de aquí, de esta iglesia, para los hermanos de aquella iglesia, y él llevaba la ofrenda. Decía, hermanos, aquí les mandan de los hermanos allá. Y ellos, él hacía esta función de vez en cuando. Ahora, usted y yo no debemos enviar nuestros dineros y diezmos y ofrendas, escuche, a otros movimientos ni programas sin primero consultar con Dios y nuestros pastores. Había una hermanita hace muchos años en Costa de Pájaros que vivía en una casa de plástico, 4 postes y era un legítimo mamarracho. Y ella escuchaba ese famoso programa radial de esos tiempos, y un predicador muy, muy famoso, y ella recibía 15,000 pesos al mes en pensión y le mandaba 5. Era miembro de una iglesia. Nosotros no nos dimos cuenta hasta mucho tiempo después. Papá era el pastor en ese tiempo, pero cuando papi se dio cuenta, fue y la visitó y le habló del tema. Entonces dice, pero pastor, es que Dios puso eso en mi corazón. Sí, el problema es esto. Muchas personas que son miembros de una iglesia sienten esa causa, esa emoción, y agarran de sus diezmos y sus ofrendas que pertenecen a su iglesia local para ser administradas por la iglesia local, y las mandan a lugares donde no hay idea de qué es lo que sucede con ese dinero después. Pero yo lo di al Señor. Un momento, usted es mayordomo. Dios le dio ese dinero a usted para administrarlo, y eso es una administración un poco pobre. Es muy diferente que algo como lo que le voy a decir. Yo tengo mi diezmo, tengo mis cosas al día, y llega el hermano Montaldi, pasa por aquí, hermanitos, ¿cómo están? Y él nos habla de Uruguay, nos habla del campamento, nos habla de la familia, y de repente una necesidad, y Dios puso en su corazón ir donde el hermano después y decir, hermano, aquí hay 20,000 pesos, quiero ayudarle con eso. Es otra cosa. Es otra cosa. No solamente es un misionero apoyado por la iglesia, un hombre que está en el púlpito donde está su pastor. ¿Qué significa eso? Tiene toda mi confianza de hablarle a la congregación, y yo sé que él no va a abusarse de la congregación, porque eso me toca a mí.
Se dice, ¿por qué no hay un montón de pastores que pasan por aquí? Porque hay algunos que no quiero aquí en este púlpito. Es así de simple. Pastor, ¿eso es ser egoísta? No, yo soy responsable. Pero si el hermano pasa y Dios puso en su corazón, bendito Dios que usted va a darle a él. Ahora, usted le ayudó con ese par de zapatos, usted le ayudó con esa situación, pero el siguiente mes nosotros tenemos que mandarle el sostén misionero al mismo misionero para pagar agua, luz, teléfono, los tiliches de los chiquillos. La señora tiene que cortarse el pelo. ¿Esa plata de dónde viene? De la iglesia. Ahora, hermanos, esto es muy importante. Mi ofrenda misionera, mi mayordomía, ser buen mayordomo es imperativo para estar en lo correcto. Muchas personas no reciben esto que Dios le dijo al pueblo de Israel, ese abrirle las puertas del cielo y derramar bendiciones, no la reciben nunca por la forma en que dan sus diezmos y ofrendas, porque están involucrados en causas fuera de su iglesia local. Y si la iglesia local está trabajando todos los días a favor de usted, el miembro, está velando por las necesidades de la iglesia, estamos en nuestra Jerusalén trabajando, y la iglesia también necesita de esos dineros para funcionar. Nuestros misioneros, vea, hermanos, yo prefiero con todo mi corazón que le demos todo lo que tengamos a nuestros misioneros que hemos conocido y hemos trabajado y sabemos que van a llevar eso a buen puerto en todo el sentido de la palabra, que a un desconocido que pase por aquí con una causa ante Dios. Prefiero decirle, lo siento, estamos llenos el presupuesto, tenemos muchas responsabilidades, no podemos ayudarte. Pero no quieren la bendición de Dios. Si hacemos las cosas correctas, ya la tenemos. Mi bendición de Dios no depende porque una persona me lo proclama desde un lugar. Si ustedes dan a eso, Dios les va a bendecir. Un momento, la Biblia me está ordenando a mí primero como mayordomo, ante Dios, ante mi iglesia, el alfolí, este lugar que Dios me ha puesto para yo trabajar. Si hay cosas para mejorar, hermanos, se mejoran. Si hay ideas diferentes para avanzar mejor, las conversamos. Pero esa es la convicción mía, personal, en mi iglesia. Ahora, nunca, rápidamente, dos cosas para ir a la segunda, al segundo punto e ir cerrando. Nunca debo de retraerla, que mi ofrenda y mi diezmo, mis misiones, por diferencias personales, porque me dio chicha. ¿Sabe que no todo lo que yo predico aquí, hermanos, lo que el pastor Arturo o pastor Ronnie, hermano Dani, Walter, los que Dios ha puesto en esta iglesia para enseñar, no todo lo que yo digo le va a caer muy bien a usted siempre? Si así fuera, yo no estoy haciendo bien mi trabajo. Pastor, ¿por qué? ¿Tiene que ser grosero? No, es que hay muchas verdades bíblicas, hermanos, que no hay suficiente azúcar para tragárselo. ¿Me entiende? Hay verdades bíblicas que le van a dar tan duro y tan directo, y le va a doler tanto que usted va a decir, ¿por qué que el pastor dijo eso de esa manera? Y me está hablando a mí porque me volvió a ver cuando lo dijo. Pero es Dios hablándole a usted. Dios me puso un mensaje en mi corazón, un texto en mi corazón, un punto, una noción, una observación del pasaje, y a usted le cayó como un mazo en la cabeza. Pero voy a dar. Pasa el pato la ofrenda y usted no. Yo no apoyo a esta iglesia. ¿Sabe lo que usted está haciendo? Robándole a Dios. No solo eso, hay familias misioneras que no van a recibir. Vamos a tener que ver dónde escarbamos para mandarle su sostén misionero, porque hicimos una promesa con Dios y con ellos para que ellos tengan un sostencito mensual para trabajar. Tenga mucho cuidado. Protestar con su billetera es igual que robarle a Dios. Y darlo a otra iglesia que no es su iglesia por motivos de enojo es mala mayordomía. Es mala mayordomía. Yo nunca he tenido a alguien que venga a reclamarme por asuntos personales y decir, bueno, ahora que ya estoy contando otra vez voy a seguir diezmando. Nunca alguien, es más, nadie, hasta, no sé, tiene que ser una persona un poco desequilibrada, venir a hablarle así al pastor. Pero eso se hace en silencio, porque yo sé que les duele, y así voy a protestar.
Usted lo estará haciendo en silencio, en privado, pero Dios está viendo su corazón, hermanos, y hay que tener cuidado con eso. Y después está el otro, el que yo considero muy carabarro, como decimos nosotros aquí en Costa Rica, el que dice: no, yo le voy a dar toda la plata porque a mí me hacen sentirme culpable y yo prefiero que ellos vayan, con tal de que Dios no me llame a mí, les voy a dar todo lo que quieran. Tampoco así no funciona esto. Nunca, hermanos, nunca, tengamos mucho cuidado en cómo llegamos a este tema del dinero que Dios me da para ministrar, máxime cuando se trata de ofrendas y diezmos y mi ofrenda misionera. Tengamos cuidado. Una cosa más, Pablo dijo: me gastaré, con gozo, con gusto me gastaré. ¿Y cómo funciona esto a un nivel espiritual entonces? Ya hablamos del dinero. Hablamos de una perspectiva del dinero, de no tener causas, sino tener objetivos. Ok, muy bien, muy bien. Ahora, ¿cómo funciona a un nivel espiritual esto? Pablo dijo: yo me gastaré por amor. Por amor. Usted lo hace todos los días. Hombres, papás y mamás que trabajan, hijos que trabajan para la familia, usted se está gastando por amor a su familia. Por amor a sacar adelante a los suyos. Usted lo está haciendo. Un día usted se despierta y se encuentra unas canas y usted dice: me estoy haciendo viejo. Pero todavía tengo energía. Y ya los chiquillos están un poco más grandes, entonces puedo mandarlos a hacer mandados, ¿verdad? Ya no tengo que sacar la basura ni bañar al perro y todas esas cosas que afuera. Minor, fíjense. A bañar al perro, a hacer cosas, a la pulpería, esas cosas. Aquí conmigo, hermanos. Ya no tengo que hacerlo porque mis hijos están más grandes, pero cuestan más plata cuando están más grandes. ¿Ha visto usted? Ya no es en la americana, no, papi, es que a mí el mall. Ya no es partir la hamburguesita en dos, no, la quiero agrandada y milkshake después para el postre. Sí, pero antes me costaba 1,000 pesos y ahora me cuesta como 20,000 pesos sacar a esta gente a comer. Sí. Y usted lo hace con amor. Y usted se gasta. Eso es lo que Pablo estaba hablando. Es un sentimiento muy paternal, muy maternal. Yo lo hago por amor. Entonces, cuando pasan esos hermanos aquí, las almas perdidas que Dios puso alrededor mío y las cosas que yo puedo hacer para alcanzarlos, y pasan hermanos que han dedicado su vida a hacerlo y han dicho: yo con gozo me gastaré para que escuchen el evangelio. Usted y yo tenemos que tener la misma actitud hacia ellos. Yo con gozo me gastaré para que este hermano siga predicando. Me gastaré. ¿Gastaré qué? Mi tiempo, mi plata y mi vida. No, pastor, es que viene el tiempo de las vacaciones y nosotros vamos a ir usted nombra todos los lugares donde van a ir. Qué bueno. ¿Por qué no gasta un poco de eso en uno de sus hermanos? Se me ocurre. No, yo me merezco mis vacaciones. Sí, yo sé. Pero hay formas que podemos administrar el dinero y decir: ok, voy a trabajar y voy a gastar. Y mi familia, vamos, como dijo el hermano Arturo ahora, nosotros vamos a recibir. Es algo que, hermanos, ustedes pueden hacer. Nosotros hospedamos a nuestros misioneros bueno, el único hotel bueno que hay en San Ramón, aquí en la Posada. Entran ahí. Me acuerdo la primera vez que entró don Eladio con doña Epifania. Una cama enorme. Y se queda don Eladio viendo así la pared y dice: eso es un televisor. Hermanos, era un televisor enorme. Hasta yo me quedé así: wow, qué buen tele. Cuando estaban saliendo las pantallas y todo eso, se queda así viendo. ¿Puedo verlo? Me dice. Claro. Y entraron al baño y todo, y nos dieron los cuartos más lujositos, ¿verdad? Y yo me sentí también, yo dije: qué bonito. Un rato para que descansen. La última vez que estuvo hermano Alexis y Consuelo aquí, Consuelo decía: ay, hermano, viera qué rico estamos descansando, nadie nos molesta, no suena el teléfono y dormimos rico, agua caliente en el baño. Yo dije: qué bendición, un descansito. Pero qué bonito sería que usted diga: hermanos, vamos a comer. Y no tiene que ser a su casa, puede llevarlos a la soda colombiana, yo no sé, al mercado. Coman, hermanos.
Esas cosas le quedan a uno grabados para siempre como misionero. Serles de bendición. A nivel espiritual me gastaré, dijo Pablo. Hermanos, eso se trata de la promesa de salvación que está disponible para todos. Otra vez en 2 Corintios 9. 2 Corintios 9, y voy a leer aquí esos versículos. El versículo 8 en adelante, 6 en adelante. Pero esto digo, dice Pablo: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ok, perfecto. Ese es el versículo que usan muchos para sacudir a la gente en las iglesias hoy por la plata. Que siembra escasamente y usted siembre la semillita. Muy bien, pero no se trata de eso. Escuche: cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros todo dinero, casas finas, carros del año, ropas de lujo. No. Que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para tomar vacaciones en Miami. No, abundéis para toda buena obra. Cosas que hago, hermanos, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y vea este versículo, y ese es el versículo que yo dije: wow, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que seáis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, vea qué interesante, en la oración de ellos por vosotros a quienes aman, a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Pablo está describiendo lo que pasa con mi ofrenda. Lo que pasa con mi ofrenda a nivel espiritual, invertida en aquellas personas que reciben la semilla, el evangelio, y todo lo que sucede después. Y eso no tiene nada que ver con dinero. Es increíble lo que está sucediendo a nivel espiritual. La viuda dio sus 2 denarios y está en las arcas de la historia como una de las personas que más dio al Señor. Y lo que dio fue una cochinadita, un par de cincos a nuestra cultura de hoy. Y Jesús la miró y dijo: esa dio más que cualquiera. ¿De usted Dios habrá dicho eso? Lo dudo. ¿De mí? Tampoco. Ana, la madre de Samuel, pidió a Dios: por favor, Dios, un hijo. Y ella dio este hijo al Señor. ¿Y quién fue Samuel? Uno de los profetas más reconocidos del Antiguo Testamento y un tremendo hombre de Dios. Un niño llegó a escuchar a Jesús predicar con unos panes y unos pescados. Era su meriendita, su almuercito. Y Jesús agarró eso y le dio de comer a todos los presentes. Repitieron y sobraron canastas. 2 veces sucede esto. No con el mismo niño, pero usted me entiende. Y ese niño no tiene nombre. La viudita no tiene nombre. Ana, porque era la mamá de Samuel. Nos cuentan más de la historia. No pretenda, hermanos, que cuando usted está dando al Señor, el que da semilla al que siembra, y escuche esto, lo resumo, será enriquecido con lo siguiente. Y aquí está mi mensaje de prosperidad para este año. Amén. Escuchen: al que da semilla al que siembra será enriquecido con, según el versículo 8, gracia, suficiencia, buenas obras y una descendencia bendecida. En el versículo 10 será enriquecido con frutos de justicia, enriquecido para liberalidad. ¿Qué significa eso? Usted tendrá más para dar más. Liberalidad, dar con liberalidad, dar
con liberalidad. Será enriquecido para liberalidad. Produce acciones de gracias. ¿Por qué? Por los frutos que está produciendo ese dar en el versículo 11. Y después abundan las acciones de gracias. Y lo interesante de las acciones de gracias es que es de los dos lados. Damos gracias por lo que Dios está haciendo en la obra misionera, y ellos están dando gracias de aquellos que mandaron al misionero. Y están dando gracias, y dices que esos que enviaron al misionero, en esas personas es una superabundancia de la gracia. ¿Usted se siente así ahora? Hoy en esta iglesia, que están allá gente que ni conocemos diciendo: estamos tan agradecidos con Dios por la superabundante gracia que tienen esos hermanos en Calvario. ¿Qué posición más elogiada es esa? ¿La cumplimos? Cuando esto suceda, se logran los siguientes resultados, tanto para los que dan como los que reciben. Del 13 al 14, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis. ¿Quién? Usted que da, y por la liberalidad de vuestra contribución. Nosotros hemos obedecido a Dios en cumplir el objetivo. Y la gente se queda asombrada, la gente sin Cristo se queda asombrada. ¿Por qué vinieron hasta aquí? ¿Por qué gastaron tanto dinero para venir hasta aquí? Y cuando se dan cuenta de la razón de sus almas camino al infierno, cuando se dan cuenta y aceptan a Cristo, dicen: qué dicha que vinieron hasta aquí, qué dicha que alguien los mandó hasta aquí. Y quisiéramos conocer, dos de los hermanitos allá, cuando fuimos a Panamá, ¿cómo nos gustaría ir a conocer a la gente allá en San Ramón? Decían. Pero es que queda muy lejos. ¿Cómo nos gustaría conocerlos? Porque eran bendecidos por lo que veníamos a enseñar. Así, eso es lo que estaba sucediendo. Ahora, glorifican a Dios y por la liberalidad de vuestra contribución, y dice: oran por vosotros, a quienes aman. ¿Por qué? Por la superabundante gracia de Dios que está en vosotros. Ahora, termino con esto. Califique su ofrenda misionera en este momento. Usted va a escuchar más acerca de promesa de fe, de constancia y esas cosas, pero califique su ofrenda misionera en este momento, a hoy, en esos términos. ¿Está siendo hecho con la superabundante gracia de Dios en vosotros? Porque por eso están dando gracias a aquellos a quienes se les envió la semilla para sembrar. Este pastor, es un juego de palabras. No es un juego de palabras. Lea, vaya, y porque es más, lea este pasaje varias veces usted solito. Identifíquese con lo que está pasando aquí. Alguien está dando gracias a Dios porque enviamos a alguien. Ellos están diciendo: esos que enviaron. Queda sobre nosotros, hermanos, queda sobrando decir que la plegaria a nosotros para ser fieles en los asuntos del dinero para misiones es importante para avanzar el reino. Queda sobra, no hay que enfatizarlo, no hay que manipularlo, hermanos, porque no estamos tratando con manipulación, estamos tratando con un objetivo de la iglesia, el objetivo principal. Espero que usted haya notado los beneficios espirituales ofrecidos al dador, que no tienen igual ni tampoco hay nada a que se pueda comparar. Esas gracia, suficiencia, buenas obras, descendencia bendecida, enriquecidos para liberarle. Cuando usted escucha en los púlpitos modernos esos beneficios de dar al Señor, es de 10,000 y te dará. Eso no es lo que está diciendo Corintios. Pablo murió sin nada. La mayoría de los apóstoles murieron sin nada, y ellos entregaron todo al Señor. Apoyamos lo que amamos. Apoyamos lo que amamos. Y de alguna manera alguien amó lo suficiente el evangelio para apoyar a otro, para que llegase donde está usted y donde estoy yo para compartirlo. También es un momento para dar gracias por aquellos que enviaron al que vino a sembrar la semilla aquí. Y muchos de ustedes tienen historias diferentes, de diferentes iglesias, diferentes misioneros. Y usted estuvo el día que llegaron a su barrio, el día que usted fue llevado a la iglesia y vivió a ese gringo raro, o a ese otro que vino de otro lugar y escuchó algo que le sacudió su mundo. ¿Cuántas veces ha dado usted gracias al Señor por los que enviaron a esa persona? Eran cristianos igual que usted. Igual. Tiempos pasados, sí.
Es que la economía, no me hables muchos de ellos vinieron de países que no eran países ricos. Y es la verdad. Nunca, hermanos, nunca nos atrevamos a detener este objetivo al cual Dios nos ha llamado. Señor, gracias porque podemos confiar en ti para hacer ese trabajo. Señor, hablar de dinero es algo tan sensible, porque Dios es mi dinero, pensamos nosotros, y queremos, Señor, agarrar todo lo que podamos para comprar cosas que no necesitamos a veces para impresionar a personas que no nos caen bien. Y Señor, estamos en tiempos de mucho egoísmo, pero Dios, el objetivo de tu reino no cambia. Pero también, Señor, estamos en tiempos de mucha abundancia comparado a épocas pasadas, cuando tenemos más formas de crear recursos, de llevar a cabo proyectos para levantar, Señor, ingresos y ofrendas misioneras. Nunca ha habido tanta oportunidad como existe hoy. Y vivimos en un lugar bendecido, Señor, donde hay educación, donde hay oportunidad. Señor, no estamos en una selva, no estamos en un lugar tan deprimido que estamos tratando de sobrevivir del día al día con un poquito de arroz y un poquito de frijoles. Vivimos en una sociedad, Señor, bendecida. Y por ende, Señor, debemos de ser nosotros más responsables en este tema. Ruego, Señor, porque he puesto mi corazón en esa balanza de superabundante gracia. Y Dios, yo no puedo levantar mi cabeza y mirarte los ojos y decir, sí, ahí quepo yo. Ahí cabe, Señor, mi ofrenda misionera, porque superabundante gracia. Y los hermanos dan, Señor, me da vergüenza, porque sé que no es así. Sé, Dios, que has tomado lo poquito y has hecho mucho. Pero Dios, cuánto diferente sería para muchos obreros si diéramos lo que corresponde a la iglesia, a la obra misionera, porque Dios es lo mismo. Aquí también estamos haciendo la obra. Hay muchas cosas, Señor, que nos gustaría programar para salir y trabajar en diferentes cosas, Señor, y has provisto hasta hoy y has sido muy bueno con nosotros, Señor. Pero Dios, pon en nosotros la convicción correcta para este objetivo que tenemos que cumplir. Y que en esos días de seminario, Señor, esos días de corregir ideas en nuestros corazones, de afinar ideas, Señor, quizá entenderlas mejor, podamos recibir esas bendiciones espirituales de las cuales Pablo estaba hablando. Gracias por cada hermano y hermana que vino hoy, Señor. Gracias por este tiempo juntos. Bendice los días que siguen, Señor. Gracias por esta apertura. Y podemos, Señor, alabarte y glorificarte. Irnos a casa hoy, Señor, con un deseo y un pensamiento para meditar. Guíanos, Señor. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.